La mujer apache reveló: si me salvas, la ley sagrada me obliga a darte un hijo. Era un día caluroso y silencioso en las vastas llanuras donde el sol parecía quemar todo a su paso. El ranchero, un hombre de mediana edad llamado Thomas, recorría su propiedad montado en su viejo caballo, inspeccionando los cercos y revisando el ganado. La soledad le resultaba habitual, esos terrenos amplios, con colinas onduladas y ríos que serpenteaban entre los pastos, eran tanto su refugio como su responsabilidad. Thomas llevaba años viviendo allí, alejado de la ciudad y de las preocupaciones cotidianas, disfrutando de la rutina y de la tranquilidad que ofrecía la naturaleza. Sin embargo, aquel día estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Mientras revisaba una valla que se había dañado con la última tormenta, escuchó un ruido inusual. Era un sonido rápido y urgente, algo que no pertenecía a la naturaleza tranquila de la llanura. Levantó la vista y entre los arbustos, a cierta distancia, vio a una mujer corriendo hacia él. Su ropa era sencilla pero claramente diferente de la de cualquier persona de la zona, era evidente que pertenecía a la tribu apache cercana. Sus pasos eran rápidos, casi desesperados, y su mirada mostraba miedo y determinación a la vez. Thomas bajó del caballo con cautela, sin dejar de observarla. Nunca había tenido un encuentro cercano con los apaches, aunque sabía que vivían no muy lejos de su propiedad. Era consciente de que los contactos con los colonos y rancheros podían ser complicados, pero el miedo que la mujer transmitía no parecía fingido. Ella estaba agotada, con el rostro cubierto de polvo y sudor, pero no se detenía. Al llegar junto a él, tropezó levemente y Thomas la sostuvo para evitar que cayera. «Ayúdame», dijo la mujer con voz entrecortada. «Si no actúo rápido, mi gente, mi tribu, estarán en peligro». Thomas la miró sorprendido. La mujer no parecía pedir ayuda por sí misma únicamente, su urgencia estaba centrada en algo más grande, algo que él aún no comprendía del todo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por miedo a ella, sino por la intensidad con la que lo miraba. Sus ojos oscuros, profundos, parecían reflejar toda la gravedad de la situación. «¿Qué ha pasado?», preguntó Thomas, intentando mantener la calma y al mismo tiempo evaluando la situación. «¿Qué tipo de peligro?». La mujer respiró hondo, intentando recomponerse. «Un grupo de hombres», empezó, pero interrumpió su frase con un gesto de desesperación. «Vienen por nosotros. Si no llegamos a tiempo, muchos podrían morir». Thomas sintió como su instinto de protector se activaba. Había vivido suficiente tiempo en la soledad para aprender a confiar en sus sentidos, y en ese momento, todo le decía que ella decía la verdad. Sabía que involucrarse no sería fácil, podría enfrentarse a problemas con otros rancheros o incluso con las autoridades. Pero también sabía que ignorar la situación podría costarle vidas humanas. «Está bien», dijo finalmente. «Dime lo que necesitas que haga». La mujer suspiró aliviada, pero su expresión volvió a endurecerse. Se acercó más, bajando la voz como si temiera ser escuchada. «Hay algo más», murmuró. «La ley sagrada de mi gente me obliga a ofrecer un regalo a quien salve a nuestra tribu. Si nos ayudas, si nos salvas, la ley dice que debo cumplir mi promesa». Thomas frunció el ceño. Nunca había oído algo así. No estaba seguro de qué esperar de esa promesa ni de cuáles serían las consecuencias. Sin embargo, la seriedad con la que ella hablaba le hizo comprender que esto no era un juego ni una superstición ligera, la ley sagrada era real para ellos, y él estaba entrando en un mundo de reglas y tradiciones que le eran completamente ajenas. «¿Promesa? ¿Qué clase de regalo?», preguntó, con cautela. «No sé si entiendo». La mujer lo miró fijamente, midiendo cada palabra. «Es un regalo muy especial», dijo lentamente. «Si me salvas, la ley me obliga a darte un hijo». Thomas se quedó sin palabras. Su mente trató de procesar lo que acababa de escuchar. Era algo que nunca habría imaginado, algo que combinaba lo inesperado con lo sagrado. No era solo un pedido de ayuda,
era una promesa que tendría profundas implicaciones personales, culturales y espirituales. La mujer lo observaba con paciencia, como si esperara que entendiera el peso de sus palabras. No, empezó a decir Thomas, tratando de encontrar las palabras correctas. Esto es mucho para asimilar, pero primero tenemos que salvar a tu gente. Todo lo demás, ya se verá después. Ella asintió, con una mezcla de alivio y respeto. Sabía que no podía explicar más en ese momento. La urgencia era mayor que cualquier conversación sobre leyes o tradiciones. Debemos apresurarnos, dijo ella. No hay tiempo que perder. Thomas montó su caballo de nuevo y ella corrió junto a él. A medida que avanzaban hacia la aldea, Thomas notó el contraste entre la llanura tranquila y la tensión que se acercaba. Cada arbusto, cada colina parecía esconder un posible peligro. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sintió la adrenalina de la verdadera incertidumbre. Mientras cabalgaban, la mujer le habló sobre su tribu, cómo vivían en armonía con la tierra, cómo respetaban a los ancestros y la importancia de la ley sagrada en cada aspecto de sus vidas. Thomas escuchaba atentamente, sintiendo que no solo estaba entrando en un conflicto físico, sino también en un mundo de creencias y valores que no podía ignorar. Comprendió que salvar a la tribu significaría entender y respetar esas reglas, aunque fueran completamente distintas a las suyas. El sol estaba en su punto más alto cuando finalmente llegaron a la aldea Apache. Desde la distancia, Thomas pudo ver a varias familias agrupándose, mirando hacia el horizonte con expresiones de temor y esperanza. La mujer guió a Thomas entre los habitantes, presentándolo de manera breve, suficiente para que entendieran que él estaba allí para ayudarlos. No había tiempo para ceremonias ni formalidades. De repente, un grupo de hombres armados apareció en la colina cercana, avanzando rápidamente hacia la aldea. Thomas y la mujer no perdieron tiempo. Con rapidez, organizaron a los aldeanos, buscando lugares seguros y preparando estrategias de defensa improvisadas. Thomas sentía cómo la tensión crecía, como cada segundo podía cambiarlo todo. La mujer se movía con confianza y conocimiento del terreno, dirigiendo a su gente y confiando en que Thomas cumpliría su parte. Mientras los enemigos se acercaban, Thomas no podía dejar de pensar en la promesa de la mujer. No era el momento para debatir sobre ello, pero sabía que sus palabras habían marcado un antes y un después. La idea de una obligación sagrada mezclada con la necesidad de valentía inmediata lo hacía sentir extraño, miedo, respeto y curiosidad se entrelazaban dentro de él. La mujer Apache lo miró un instante y dijo, no olvides lo que te he dicho. Esto no es solo sobre hoy. La ley sagrada nos guía a todos, y tú ahora formas parte de ella. Thomas asintió, aunque no estaba seguro de entenderlo completamente. Sabía que debía concentrarse en la tarea inmediata, proteger la aldea, salvar vidas y enfrentar el peligro que se avecinaba. Todo lo demás tendría que esperar. Sin embargo, una sensación de destino comenzó a instalarse en su corazón. Aquel encuentro no era casual, y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras el sol bajaba ligeramente en el horizonte, Thomas se preparó para lo que vendría. No era solo un ranchero enfrentándose a extraños, era un hombre entrando en un mundo de leyes sagradas, tradiciones antiguas y decisiones que podrían marcar su vida de manera irreversible. La mujer Apache, junto a él, representaba no solo una guía, sino también un recordatorio constante de que la valentía y la moralidad podían presentarse en formas inesperadas. En ese momento, ambos comprendieron que la historia de aquel día sería recordada, no solo por el peligro enfrentado, sino por la conexión que se estaba formando entre dos mundos distintos, unidos por la urgencia, la confianza y una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. La aldea Apache estaba en alerta máxima. Thomas observaba desde la colina cómo los aldeanos se movían con rapidez y coordinación, preparando refugios improvisados y escondiendo a los niños. La mujer, cuyo nombre era Nayeli, se acercó a él con una expresión seria. Su rostro mostraba preocupación, pero también una firmeza que parecía sostener a toda la tribu.
Thomas notó cómo todos los movimientos de Nayeli tenían un propósito, cada gesto, cada palabra estaba cargado de significado y experiencia. Thomas, dijo Nayeli, antes de que esto empeore, necesito explicarte algo importante. No es solo una tradición, es la ley sagrada de mi gente. Si nos ayudas hoy, la ley dice que yo debo cumplir mi promesa contigo. Thomas la miró, tratando de asimilar la gravedad de sus palabras. Aunque había oído parte de esto antes, ahora estaba más cerca de la realidad de la aldea y podía sentir la seriedad que rodeaba cada gesto de Nayeli. Él sabía que en la vida de la tribu, la ley sagrada no era algo que se pudiera ignorar o posponer. Era la guía que mantenía el equilibrio entre ellos y su mundo. Entiendo que esto es importante para ustedes, dijo Thomas, pero debo admitir que me resulta difícil comprender completamente. Todo esto es muy diferente a lo que conozco. Nayeli asintió, sin mostrar molestia, sino con paciencia. Lo sé, respondió. Para nosotros, la ley sagrada es más que una regla. Es un pacto con nuestros ancestros y con la tierra. Nos protege y nos guía. Cuando alguien nos ayuda de manera desinteresada, es nuestra obligación reconocerlo de la manera que la ley establece. Thomas escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra mientras su mente trataba de conectar aquella tradición con su vida cotidiana en la llanura. Nunca había pensado en el mundo desde esa perspectiva. Para él, las reglas eran claras: proteger la propiedad, cumplir la ley del hombre y cuidar a su familia. Pero ahora, frente a Nayeli y la situación urgente de la tribu, comprendía que había otro tipo de ley, invisible pero poderosa, que guiaba las decisiones de aquellos que vivían en armonía con la tierra. Entonces, lo que me estás diciendo es que salvarlos no es solo una acción de compasión, preguntó Thomas con cuidado. También tiene un significado espiritual y cultural profundo. Exactamente, dijo Nayeli. Por eso no puedo pedir ayuda a cualquiera. Solo a alguien que actúe con valentía y corazón puro. El peso de esas palabras hizo que Thomas se sintiera más consciente de su responsabilidad. No se trataba únicamente de proteger a la tribu de un peligro inmediato, también estaba entrando en un pacto que podía afectar su vida de formas que aún no comprendía. Cada decisión tendría consecuencias que iban más allá de la acción física. Mientras hablaban, la aldea estaba en movimiento. Los aldeanos, siguiendo las indicaciones de Nayeli, estaban llevando a los niños y ancianos a refugios naturales, cuevas, grandes árboles huecos y espacios protegidos por rocas. Los hombres más jóvenes y fuertes se preparaban para enfrentar cualquier amenaza que pudiera llegar desde la colina. Thomas observaba, aprendiendo rápidamente que cada acción estaba pensada para maximizar la seguridad de todos. Se dio cuenta de que Nayeli no solo confiaba en él para la protección física, sino que también esperaba que respetara y comprendiera la forma en que su gente vivía y tomaba decisiones. Hay algo más que debes saber, continuó Nayeli. La ley sagrada también exige que quien recibe el regalo de la tribu lo haga con respeto y responsabilidad. No es un acto que se tome a la ligera. Thomas tragó saliva. La magnitud de lo que estaba aceptando lo golpeó de repente. La promesa no era simplemente un gesto simbólico, era un compromiso que implicaba confianza, respeto y consecuencias profundas para ambos. Lo entiendo, dijo finalmente. No busco aprovecharme de nada. Solo quiero ayudar. Eso es lo que importa ahora. Nayeli lo miró con una mezcla de alivio y gratitud. Eso es lo que más necesitamos, dijo. Que tu ayuda sea genuina, sin buscar recompensa, porque así es como la ley nos protege a todos. Thomas asintió y se centró en la acción inmediata. Sabía que las palabras y los pactos podían esperar, pero la amenaza era real y cercana. Se dirigió junto a Nayeli hacia los límites de la aldea, donde se podían divisar señales de movimiento en la distancia. Algunos hombres desconocidos se acercaban lentamente, sus intenciones claras por la manera en que avanzaban y por las armas que portaban. Debemos organizarnos, dijo Thomas, tomando un tono autoritario que él mismo no estaba seguro de dominar completamente.
Necesitamos proteger a todos y tener un plan de escape si es necesario. Nayeli lo escuchó y asintió, comprendiendo que él debía sentir control sobre la situación para poder actuar con eficacia. La coordinación entre ellos era esencial, porque la vida de toda la tribu dependía de cada movimiento. Mientras tanto, Thomas comenzó a notar la riqueza de la cultura apache en pequeños detalles, la manera en que señalaban los caminos seguros, los cantos que acompañaban ciertas acciones, y la forma de transmitir instrucciones sin palabras, usando gestos y miradas. Cada movimiento tenía un propósito, y él entendía que respetar estas tradiciones era tan importante como proteger físicamente a la gente. El tiempo pasaba rápido, y el sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Thomas sentía la presión del momento, pero también una extraña calma al ver la organización de la tribu. Cada gesto, cada mirada, cada acción de Nayeli y su gente le enseñaba algo sobre paciencia, estrategia y unidad. En medio de todo esto, Thomas no podía dejar de pensar en la promesa que la mujer le había hecho recordar. La idea de que la ley sagrada le obligara a recibir un hijo de Nayeli era inesperada y compleja. No era un tema que pudiera discutir en ese momento, el peligro era más inmediato. Sin embargo, algo en su interior comenzaba a cambiar. Comprendía que estaba entrando en un mundo donde los actos de valentía y compasión tenían significados que trascendían la lógica diaria y se conectaban con la esencia misma de la vida y la comunidad. Thomas, dijo Nayeli en un susurro mientras caminaban entre los refugios, sé que esto es mucho para ti. No esperes comprender todo ahora. Solo confía en tu corazón y en tus acciones. La ley sagrada reconocerá tu intención. Thomas asintió en silencio, sintiendo que esas palabras no eran solo un consuelo, sino una guía. A medida que se movía entre los aldeanos, comenzó a comprender que su papel no era solo protegerlos de los hombres armados, sino también respetar la forma en que vivían y honrar las reglas invisibles que regían su vida. El primer indicio de peligro llegó con un grito desde la colina. Thomas y Nayeli corrieron hacia allí y vieron a un pequeño grupo de intrusos intentando acercarse a la aldea por un sendero estrecho. Thomas, siguiendo su instinto y las indicaciones de Nayeli, reunió a un grupo de hombres para bloquear el paso y proteger a los aldeanos. Cada movimiento era crítico, y la tensión en el aire era palpable. Mientras dirigía a los defensores, Thomas no podía dejar de admirar la forma en que la tribu trabajaba en equipo. Cada hombre, mujer y joven sabía exactamente qué hacer, y la coordinación era impecable. Se dio cuenta de que la valentía no era solo fuerza física, sino también conocimiento, disciplina y confianza mutua. Después de una intensa confrontación, lograron disuadir temporalmente a los intrusos. Nadie resultó herido gravemente, pero Thomas sabía que esto era solo el comienzo. La amenaza persistía, y la necesidad de actuar con rapidez y sabiduría era mayor que nunca. Al regresar al centro de la aldea, Thomas encontró a Nayeli observándolo. Sus ojos reflejaban orgullo y gratitud, pero también recordaban la promesa de la ley sagrada que él aún debía enfrentar. Lo hiciste bien hasta ahora, dijo. Pero recuerda, lo más importante no es solo salvarlos hoy. Es entender que tus acciones tienen consecuencias más allá de este momento. La ley sagrada ve más allá de la acción inmediata. Thomas asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que su vida había cambiado, que ahora formaba parte de algo mucho más grande que él mismo, y que la comprensión de la ley sagrada sería clave no solo para proteger a la tribu, sino también para enfrentar lo que vendría después. Mientras la noche caía lentamente, la aldea comenzó a calmarse, aunque la alerta seguía presente. Thomas y Nayeli se sentaron juntos, observando las luces del hogar de cada familia y escuchando los murmullos de gratitud que circulaban entre ellos. En ese momento, Thomas comprendió que la verdadera conexión entre las personas no solo se basaba en la fuerza o la valentía, sino también en la confianza, la intención y el respeto por las leyes que cada cultura valoraba profundamente. Y así, mientras las estrellas empezaban a brillar sobre la vasta llanura,
Thomas entendió que su papel no solo sería salvar vidas, sino también aprender y honrar un mundo que hasta ahora le había sido ajeno. Un mundo donde la promesa de la ley sagrada de Nayeli sería un recordatorio constante de que cada acción tiene un significado, y que a veces, el valor y la compasión se entrelazan de maneras que uno jamás podría imaginar. El sol apenas comenzaba a subir en el horizonte, bañando la aldea. Apache con un tono dorado que parecía calmar la tensión de la noche anterior. Sin embargo, Thomas sabía que no podía confiarse. El grupo de intrusos aún estaba cerca, y el peligro que se avecinaba no era un simple malentendido. Era evidente que la seguridad de la tribu dependía de su habilidad para organizarse rápidamente y anticipar los movimientos de los atacantes. Nayeli se acercó a Thomas mientras revisaba los alrededores. Sus pasos eran firmes y seguros, y sus ojos reflejaban determinación. «Debemos actuar rápido», dijo. «Los hombres que vimos anoche no se rendirán fácilmente. Vienen por recursos, y si no los detenemos, podrían causar mucho daño». Thomas asintió, consciente de que aquel no era solo un enfrentamiento físico. Se trataba de estrategia, coordinación y paciencia. No podía simplemente cargar contra ellos, la supervivencia de la tribu requería inteligencia y colaboración. «Primero debemos asegurarnos de que todos los aldeanos estén a salvo», respondió. «Luego, podemos planear cómo enfrentarlos». Juntos recorrieron la aldea, verificando que los niños y ancianos estuvieran en lugares seguros y asegurándose de que todos comprendieran las instrucciones. Nayeli se movía con una autoridad natural, mientras Thomas guiaba y enseñaba algunas técnicas simples de defensa que él conocía, adaptándolas a la forma de vida de la tribu. La combinación de sus habilidades parecía fortalecer a todos a su alrededor. «Thomas, confío en ti», dijo Nayeli. «Pero debes entender que aquí, la valentía no siempre significa enfrentarse al peligro directamente. A veces, es saber cuándo proteger y cuándo esperar». Thomas meditó sobre esas palabras. No era fácil para él, acostumbrado a la acción inmediata. Sin embargo, comprendió que la sabiduría de Nayeli y su conocimiento del terreno eran esenciales. Cada movimiento debía ser calculado. Cada decisión podía salvar o poner en riesgo vidas. Mientras tanto, los intrusos comenzaban a acercarse nuevamente. Thomas observó cómo se movían sigilosamente entre las colinas, intentando no ser detectados. Los hombres parecían experimentados, pero no conocían el terreno tanto como la tribu. Esto les daba una ventaja estratégica, pero también una oportunidad. Si Thomas y Nayeli podían usar su conocimiento del entorno, podían proteger la aldea sin exponerse innecesariamente. «Vamos a dividirnos en grupos», sugirió Nayeli. «Unos vigilarán los alrededores y otros estarán listos para alertar si se acercan. Debemos cubrir cada entrada posible». Thomas aceptó el plan y comenzaron a organizar a los hombres de la aldea. Algunos serían exploradores, otros defensores, y unos pocos formarían un grupo de reserva que podría intervenir donde fuera necesario. La coordinación era complicada, pero la tribu respondía con rapidez, confiando en la guía de Nayeli y en la experiencia práctica de Thomas. El tiempo pasaba lentamente, y la tensión aumentaba con cada minuto que los intrusos permanecían en la distancia. Thomas sentía el pulso acelerado, pero también una claridad extraña, estaba plenamente consciente de su entorno, de cada sonido, de cada sombra que se movía entre los arbustos. Aprendió a leer el terreno como Nayeli lo hacía, observando señales que antes habría ignorado. «Ahí», susurró Nayeli señalando hacia un grupo de arbustos. «Se están acercando por el camino del río». Thomas asintió y rápidamente coordinó a los aldeanos. Colocaron trampas simples y barreras improvisadas, asegurando que cualquier intento de infiltración fuera difícil de ejecutar. Cada acción estaba pensada para minimizar el riesgo y proteger vidas. Los hombres y mujeres más fuertes se colocaron en posiciones estratégicas, preparados para intervenir si la situación lo requería. La tensión se podía sentir en el aire. Cada movimiento, cada susurro, estaba cargado de importancia.
Thomas comprendió que en ese momento, el peligro no solo estaba en los intrusos, sino también en cómo reaccionaban él y la tribu. Cualquier error podría costar caro. De repente, un grupo de intrusos intentó acercarse por la ladera, confiando en la oscuridad de la mañana. Thomas y Nayeli se movieron rápidamente, coordinando a los defensores para que bloquearan el camino. Usaron gritos y señales para alertar a los demás, mientras los exploradores se encargaban de observar los movimientos enemigos desde puntos más altos. El enfrentamiento fue breve pero intenso. No hubo heridas graves, pero sí quedó claro que los intrusos eran persistentes y peligrosos. Thomas, respirando con dificultad, se dio cuenta de que la lucha no sería solo física, requeriría resistencia, estrategia y, sobre todo, confianza mutua. Están buscando algo, dijo Nayeli mientras observaba los movimientos del enemigo. No buscan peleas sin motivo, quieren recursos. Debemos protegerlos y asegurarnos de que no encuentren lo que buscan. Thomas comprendió que la mejor manera de salvar a la tribu no era enfrentarse directamente a los hombres, sino usar el terreno y el conocimiento de la aldea para frustrar sus planes. Comenzaron a mover provisiones y objetos de valor a lugares seguros, asegurándose de que los intrusos no pudieran acceder a ellos. Cada acción estaba calculada para proteger vidas y recursos, y al mismo tiempo mantener la ventaja estratégica. Mientras trabajaban, Thomas observó a Nayeli con una nueva admiración. No solo era valiente y decidida, sino también inteligente y cuidadosa. Su conocimiento del terreno, de la gente y de las tradiciones les daba una ventaja que los intrusos no podían comprender. Thomas comenzó a entender que la fuerza bruta por sí sola no era suficiente, la verdadera protección provenía de la combinación de valentía, inteligencia y respeto por la cultura que los rodeaba. El día avanzaba y los intrusos no daban señales de retirarse. Thomas y Nayeli continuaban coordinando a la aldea, revisando cada camino, cada entrada, cada posible punto de vulnerabilidad. Sabían que cualquier descuido podía ser fatal. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, también comenzaron a notar pequeños signos de desorganización entre los intrusos, movimientos apresurados, señales de confusión y miedo. Esto les daba una ventaja, aunque mínima, y les permitía planear sus siguientes pasos con mayor seguridad. En un momento, Thomas decidió que era hora de actuar más agresivamente. Junto con un grupo de hombres de la tribu, colocó trampas estratégicas y bloqueó varios caminos, obligando a los intrusos a retroceder. La estrategia funcionó, los enemigos se vieron obligados a dividirse y algunos decidieron retirarse, incapaces de avanzar sin exponerse al riesgo. Nayeli se acercó a Thomas mientras observaban la retirada parcial del grupo enemigo. Lo estamos logrando, dijo con alivio contenido. Pero no podemos relajarnos. Debemos asegurarnos de que todos estén a salvo y listos por si regresan. Thomas asintió, sintiendo una mezcla de cansancio y satisfacción. Habían logrado repeler el peligro, al menos temporalmente, y habían protegido a la aldea gracias a la coordinación, el conocimiento del terreno y la valentía de todos. Sin embargo, sabía que la amenaza no había desaparecido por completo, y que cada decisión futura sería igualmente crítica. Mientras regresaban al centro de la aldea, Thomas reflexionaba sobre todo lo que había aprendido en pocas horas, la importancia de la estrategia sobre la fuerza, el valor de la paciencia, y la necesidad de respetar las tradiciones y la sabiduría de quienes habían vivido en ese lugar durante generaciones. Cada acción, cada decisión, había sido una lección sobre responsabilidad, valentía y cooperación. La aldea estaba agotada pero segura. Los aldeanos regresaban lentamente a sus hogares, cuidando de los niños y ancianos, mientras Thomas y Nayeli se reunían para planear los próximos pasos. Sabían que el peligro aún podía regresar, pero también sabían que habían fortalecido la unidad de la tribu y su capacidad para enfrentar cualquier amenaza futura. Thomas, dijo Nayeli finalmente, hoy no solo salvaste a nuestra gente. También demostraste tu respeto por nuestra ley sagrada. Esto es importante. No es solo la protección física lo que valoramos, es tu intención,
tu cuidado y tu comprensión de nuestras reglas. Thomas asintió en silencio. La magnitud de sus palabras lo golpeó de nuevo. Comprendió que estaba entrando en un mundo donde la valentía y la compasión no se medían solo por la fuerza, sino también por la intención y el respeto por las tradiciones de otros. Esa noche, mientras el cielo se teñía de azul oscuro y las estrellas comenzaban a brillar, Thomas se sentó junto a Nayeli y observó la tranquilidad que lentamente regresaba a la aldea. Sabía que el peligro aún podía volver, pero también sabía que había aprendido una lección importante: proteger a otros no era solo un acto físico, sino un acto de respeto, paciencia y entendimiento. El vínculo entre Thomas y Nayeli se fortaleció con cada momento compartido en la defensa de la tribu. Cada decisión tomada, cada acción ejecutada, no solo protegía vidas, sino que también tejía una conexión más profunda entre ellos. Thomas comenzó a comprender que la promesa de la ley sagrada que ella le había revelado no era simplemente un asunto de obligación o tradición, era un reflejo de la confianza y el respeto que habían construido juntos durante aquel día intenso y peligroso. El amanecer llegó lentamente, pintando la aldea apache con un color dorado que parecía calmar los nervios de la noche anterior. Sin embargo, Thomas y Nayeli sabían que la calma era solo temporal. El peligro seguía presente, y la decisión de actuar con rapidez era más urgente que nunca. Los intrusos no se habían retirado por completo, solo habían retrocedido para reorganizarse. Thomas se despertó temprano, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba lo que podría suceder si los hombres armados regresaban con más fuerza. Sin embargo, no había tiempo para el miedo. Cada instante contaba. Nayeli lo encontró junto al río, donde se aseguraba de que el agua estuviera limpia para los aldeanos. Sus ojos reflejaban determinación, y su presencia le daba a Thomas una confianza silenciosa que no había sentido antes. Hoy debemos actuar con precisión, dijo Nayeli. No es suficiente con protegernos. Debemos tomar la iniciativa y asegurarnos de que la amenaza desaparezca de una vez por todas. Thomas asintió. Sabía que ella tenía razón. Hasta ahora, habían reaccionado a los movimientos de los intrusos, pero ahora era momento de planear un rescate completo, de asegurar la aldea y proteger a la tribu de cualquier daño futuro. Primero, debemos reunir a todos los hombres fuertes de la tribu, dijo Thomas. Organizaremos grupos estratégicos para cubrir cada punto de acceso y supervisar cada movimiento. Mientras coordinaban a la aldea, Thomas se dio cuenta de cuánto había aprendido en las últimas horas. Su experiencia como ranchero le había enseñado a liderar en situaciones de crisis, pero la combinación con la sabiduría de Nayeli le permitía ver el terreno y a la gente desde otra perspectiva. Cada acción tenía un propósito, y cada decisión debía tomarse con cuidado. Los intrusos comenzaron a aparecer en la llanura a lo lejos. No eran un solo grupo, sino varios, avanzando desde diferentes direcciones, buscando el momento perfecto para atacar. Thomas y Nayeli estudiaron cada movimiento, analizando sus patrones y anticipando sus intenciones. Sabían que un error podría ser fatal. Debemos atraerlos hacia el río, dijo Nayeli. Allí tenemos ventaja, y podremos dividir sus fuerzas. Thomas asintió y comenzó a organizar la estrategia. Colocaron obstáculos, movieron provisiones a lugares seguros y situaron a los hombres de la tribu en posiciones clave. Cada detalle era importante: la posición de los defensores, la visibilidad, el acceso al agua y la ruta de escape. Todo estaba planificado cuidadosamente. Cuando los intrusos se acercaron, Thomas y Nayeli dieron la señal. Los hombres de la tribu se movieron silenciosamente, siguiendo las instrucciones con precisión. Los intrusos avanzaron confiados, sin saber que estaban entrando en un terreno cuidadosamente preparado. Cada paso que daban los acercaba a una trampa, y cada movimiento era observado. De repente, los intrusos se encontraron divididos por los obstáculos y las barreras que Thomas y Nayeli habían preparado. La estrategia funcionó mejor de lo esperado. Los hombres armados estaban confundidos y desorganizados.
Tomás aprovechó la oportunidad para enviar a un pequeño grupo a interceptar a los más cercanos, mientras Nayeli dirigía a otros para proteger la aldea. El enfrentamiento fue tenso. No hubo grandes combates, pero cada acción era crucial. Tomás se movía rápidamente, guiando a los defensores y asegurándose de que los intrusos no pudieran acercarse a los hogares de los aldeanos. Nayeli coordinaba desde un punto alto, observando cada movimiento y ajustando la estrategia según era necesario. Ahora, gritó Tomás en el momento exacto. Dividamos sus fuerzas y bloqueemos su avance. Los hombres de la tribu respondieron con rapidez. Bloquearon caminos, confundieron a los intrusos y aseguraron que ninguno pudiera acercarse a los niños y ancianos. La coordinación entre Tomás y Nayeli era perfecta, cada gesto, cada señal, cada movimiento estaba calculado para proteger a la aldea sin poner en riesgo vidas innecesariamente. Después de un esfuerzo intenso, los intrusos comenzaron a retirarse. Su número había disminuido, y la confusión entre ellos era evidente. La estrategia de Tomás y Nayeli había funcionado, habían protegido a la tribu y asegurado la aldea sin necesidad de un enfrentamiento violento directo. Con el peligro temporalmente alejado, Tomás se sentó junto a Nayeli, respirando profundamente. La adrenalina aún recorría su cuerpo, pero la satisfacción de haber salvado vidas era inmensa. Nayeli lo miró con una mezcla de respeto y gratitud. Lo lograste, dijo Nayeli. Has salvado a nuestra gente. No solo con fuerza, sino con inteligencia y cuidado. Tomás sonrió levemente, sintiendo que el reconocimiento de Nayeli significaba más que cualquier elogio que hubiera recibido antes. Sabía que no solo había protegido a la tribu físicamente, sino que también había demostrado respeto y comprensión hacia sus tradiciones y su forma de vida. Mientras descansaban, Nayeli se volvió hacia Tomás y habló de la promesa que él aún debía enfrentar. Su tono era serio, pero no amenazante. Tomás, ahora que hemos salvado a nuestra tribu, debemos hablar de la ley sagrada, dijo. La promesa que te hice antes no es algo que pueda ignorarse. La ley dice que debo cumplirla. Tomás respiró profundamente. Sabía que este momento llegaría, pero aún así, las palabras de Nayeli lo hicieron sentir un nudo en el estómago. No era solo una obligación, era un acto sagrado, una tradición que tenía un significado profundo para ella y para toda la tribu. Entiendo, dijo finalmente. No lo veo como algo fácil, pero comprendo la importancia. Quiero hacerlo con respeto, como se merece. Nayeli asintió, agradecida por su respuesta. Sabía que Tomás estaba dispuesto a honrar la ley sagrada, no por obligación, sino por su respeto y compromiso. Esto era esencial, la intención y la honestidad eran tan importantes como el acto mismo. Mientras el sol se ocultaba lentamente, Tomás y Nayeli caminaron por la aldea, asegurándose de que todo estuviera en orden. Los aldeanos regresaban a sus hogares, cansados pero aliviados. Algunos se acercaron a Tomás para agradecerle, y él sintió un calor en el pecho que nunca había experimentado. Sabía que había hecho algo importante, algo que trascendía la acción física y tocaba el corazón de la comunidad. Hoy hemos aprendido mucho, dijo Nayeli mientras se sentaban juntos. No solo sobre defendernos, sino sobre la confianza, el respeto y la unión. La ley sagrada reconoce esas cualidades, y ahora tú eres parte de nuestra historia. Tomás la miró, comprendiendo que su vida había cambiado para siempre. La experiencia había sido más que un enfrentamiento con intrusos, había sido una lección sobre la vida, la valentía, la compasión y la importancia de comprender y respetar las tradiciones de otros. Gracias por confiar en mí, dijo Tomás. No lo habría logrado sin tu guía. Nayeli sonrió levemente. La confianza es mutua, respondió. Hoy, hemos salvado a nuestra gente juntos, y eso es lo que importa. Pero recuerda, Tomás, la promesa de la ley sagrada es un recordatorio de que nuestras acciones tienen significado más allá de lo que vemos. Tomás asintió, sintiendo el peso y la belleza de sus palabras.
La promesa de la ley sagrada no era solo un compromiso, era un vínculo entre culturas, un lazo de respeto y comprensión que los unía a ambos de manera profunda. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y la aldea se calmaba, Thomas y Nayeli reflexionaron sobre todo lo ocurrido. Sabían que el peligro podía regresar, pero también sabían que habían demostrado valentía, inteligencia y respeto, no solo hacia ellos mismos, sino hacia toda la tribu. Thomas comprendió que la promesa de Nayeli no era una carga, sino un honor. Representaba la confianza que la tribu había depositado en él y la conexión que había construido con Nayeli. Era un recordatorio de que la verdadera valentía y el verdadero respeto no se miden solo con la fuerza física, sino con la intención y la integridad del corazón. Y así, mientras las estrellas iluminaban el cielo nocturno sobre la vasta llanura, Thomas entendió que había alcanzado algo más grande que él mismo. Había salvado vidas, había aprendido sobre la cultura y la sabiduría de la tribu apache, y había formado un vínculo que trascendía palabras, compromisos y promesas. La ley sagrada de Nayeli ya no era un misterio, era un recordatorio constante de que cada acción, cada elección y cada gesto de valentía podía cambiar el curso de la vida y unir mundos diferentes de manera profunda e inesperada. El amanecer llegó lentamente sobre la aldea apache, tiñendo de oro y rosa los techos de las chozas y los caminos de tierra. La noche anterior había sido intensa, Thomas y Nayeli habían logrado proteger a la tribu, vencer la amenaza de los intrusos y coordinar la seguridad de todos los aldeanos. Sin embargo, para Thomas, la verdadera prueba apenas comenzaba. La promesa de la ley sagrada que Nayeli le había revelado seguía presente en su mente, recordándole que la valentía y la acción no eran suficientes si no se entendía y respetaba la tradición. Mientras caminaba por la aldea, Thomas observaba cómo los aldeanos regresaban lentamente a sus tareas. Algunos se acercaban para agradecerle, otros simplemente lo miraban con respeto. Para ellos, él ya no era un extraño, sino alguien que había demostrado su corazón y su compromiso. Thomas sintió una mezcla de orgullo y humildad. No se trataba solo de él, todo había sido posible gracias a la coordinación y la sabiduría de Nayeli y de la tribu. Nayeli lo encontró cerca del río, donde los niños jugaban y los adultos recuperaban la normalidad tras la tensión de la noche anterior. Su rostro reflejaba calma, pero también una seriedad que Thomas no podía ignorar. Thomas, dijo Nayeli suavemente, ahora que todo ha pasado, debemos hablar de la promesa. La ley sagrada requiere que se cumpla, y debemos decidir cómo hacerlo de manera que honre a todos, especialmente a ti. Thomas respiró profundamente. Había esperado este momento, pero no estaba seguro de cómo abordarlo. La promesa no era solo una cuestión de obedecer una regla, era un acto de confianza, respeto y conexión entre dos mundos diferentes. Sabía que debía actuar con cuidado, valor y consideración. Nayeli, dijo finalmente, no veo esto como un castigo ni como una obligación que me pesa. Lo entiendo como un honor, un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y significado. Quiero cumplir con respeto y comprensión, y aprender lo que la ley sagrada significa para ti y tu gente. Nayeli asintió, con una expresión que mezclaba gratitud y alivio. Ella sabía que Thomas no solo estaba aceptando la promesa, sino también la esencia de su cultura. La ley sagrada no era solo una tradición, era un vínculo que fortalecía la unidad de la tribu y respetaba la intención detrás de cada acto de valentía. Entonces, dijo Nayeli, debemos encontrar la manera de honrarla juntos, sin apresurarnos y asegurándonos de que sea correcto para ambos. La ley no permite que se haga algo con prisa o sin reflexión. Thomas comprendió que la paciencia era clave. La promesa no era algo que pudiera cumplirse inmediatamente, era un proceso, una decisión consciente que debía respetar tanto a la tribu como a ellos mismos. Cada paso debía tomarse con cuidado, y cada acción debía reflejar respeto y consideración. Durante los días siguientes, Thomas se quedó en la aldea, ayudando a organizar las provisiones, reparando cercas y enseñando algunas técnicas de seguridad a los jóvenes de la tribu.
Nayeli y él pasaban tiempo juntos, no solo trabajando, sino también hablando sobre la vida, la tradición y la historia de la tribu. Thomas aprendió sobre los ancestros de Nayeli, sus creencias, la importancia de la tierra y de cada acción cotidiana. Comprendió que la ley sagrada no era un simple acto físico, sino una guía para la vida, un recordatorio de responsabilidad y respeto hacia los demás. A medida que pasaban los días, la relación entre Thomas y Nayeli se fortalecía. No era solo una cuestión de cumplir una promesa, sino de construir un vínculo basado en la confianza, la comprensión y la admiración mutua. Thomas sentía que la experiencia lo había cambiado, enseñándole a mirar la vida desde una perspectiva más amplia, considerando no solo sus propias necesidades, sino también las de los demás y el significado de sus acciones. Un día, Nayeli lo llevó a un lugar especial cerca de la aldea, un espacio rodeado de árboles antiguos y un río cristalino que serpenteaba entre las rocas. Allí, la tribu realizaba rituales importantes y la atmósfera estaba llena de respeto y serenidad. Thomas, dijo Nayeli, este es un lugar sagrado para nosotros. Aquí, la ley sagrada se celebra y se honra. Debemos decidir cómo continuar con la promesa, y quiero que lo hagamos aquí, en este espacio que protege a nuestra gente y nos conecta con nuestros ancestros. Thomas asintió, sintiendo la importancia del momento. No se trataba solo de cumplir una obligación, se trataba de un acto de unión, de respeto y de aprendizaje. La ley sagrada no imponía miedo ni presión, ofrecía guía y enseñanza, y Thomas comprendió que cumplirla con intención sincera era la clave. Durante el ritual, Nayeli y Thomas compartieron palabras de compromiso y entendimiento. Thomas expresó su deseo de respetar la tradición y aprender todo lo posible sobre su significado. Nayeli, a su vez, le mostró la profundidad de la promesa y cómo estaba destinada a fortalecer la conexión entre quienes habían demostrado valentía y cuidado por la tribu. El acto no fue simple ni apresurado, fue un proceso de reflexión, palabras y gestos que representaban la intención de ambos. Thomas entendió que la ley sagrada valoraba el corazón y la intención más que el acto en sí. Cada gesto tenía un propósito, y cada palabra reflejaba respeto y comprensión. Con el tiempo, Thomas se convirtió en una presencia respetada dentro de la aldea. No era solo un protector temporal, era alguien que había demostrado compromiso, valentía y respeto por la cultura y la gente de Nayeli. La tribu lo aceptó, no por obligación, sino por la honestidad y la integridad que había mostrado durante el peligro y después de él. Nayeli y Thomas continuaron trabajando juntos, fortaleciendo la comunidad y asegurándose de que todos estuvieran preparados para cualquier amenaza futura. Sin embargo, la promesa de la ley sagrada ya no era una carga, se había transformado en un símbolo de respeto mutuo, de aprendizaje y de unión entre mundos diferentes. Thomas reflexionaba a menudo sobre todo lo que había ocurrido. Comprendía que la experiencia lo había cambiado profundamente, había aprendido a valorar la paciencia, la cooperación, el respeto y la intención detrás de cada acción. Había comprendido que la verdadera valentía no se medía solo por la fuerza física, sino también por la integridad del corazón y la disposición a aprender y respetar tradiciones ajenas. Un día, mientras caminaban juntos por la aldea, Nayeli le dijo, Thomas, nuestra tribu te ha aceptado no solo por salvarnos, sino por comprendernos. La ley sagrada reconoce eso. Es un honor, no una obligación. Thomas sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Comprendió que la verdadera recompensa no era solo cumplir la promesa, sino haber formado un vínculo sincero, haber aprendido y haber demostrado respeto y valentía. La aldea prosperó en los meses siguientes. Los aldeanos trabajaban juntos, reforzando su seguridad y compartiendo historias sobre cómo Thomas había ayudado a salvarlos. Cada historia, contada con admiración y gratitud, reforzaba el legado de valentía, cooperación y respeto. Thomas y Nayeli continuaron su relación, basada en confianza y entendimiento. No era un vínculo impuesto por la promesa, sino uno construido por la experiencia compartida, el aprendizaje mutuo y la comprensión de la importancia de la ley sagrada.
La vida diaria transcurría con trabajo, risas, enseñanzas y respeto por la tradición. Finalmente, Thomas comprendió que la promesa de Nayeli no era un simple acto de obligación o superstición, sino un símbolo de unidad, de respeto y de aprendizaje. Cada día que pasaba en la aldea reforzaba su conexión con la tribu y con Nayeli, enseñándole que las acciones verdaderamente valiosas son aquellas que nacen del corazón y del respeto hacia los demás. Y así, la historia terminó no solo con el rescate de la tribu, sino con el legado de comprensión, valentía y unión. Thomas había aprendido que la vida podía cambiar en un instante, que las promesas y las leyes sagradas podían unir culturas diferentes y que la verdadera fuerza estaba en la intención, la paciencia y el respeto mutuo. Mientras el sol se ponía sobre la llanura, Thomas y Nayeli caminaban juntos por la aldea, sintiendo la paz que solo proviene de haber hecho lo correcto, de haber protegido vidas y de haber honrado tradiciones. La ley sagrada, lejos de ser un desafío, se había convertido en un recordatorio constante de que el respeto, la valentía y la intención sincera pueden cambiar vidas y unir corazones, dejando un legado que nunca se olvida.